Problema 1. Una lámina plana tiene forma rectangular con lados de longitud 0,4 metros y 0,6 metros. La lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud E igual a 75 newton por unidad de Coulomb, dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Encuentre el flujo eléctrico a través de la lámina. En la última clase vimos lo que era la ley de Gauss y aquí vamos a presentar un breve resumen para hacer una cantidad de problemas. Vamos a recordar lo que es el flujo eléctrico, denotado por la letra griega phi, sub E para indicar que es un campo eléctrico. El flujo básicamente se define como una integral de superficie de esta manera, con unidades newton sobre coulomb por metro cuadrado. Si el campo eléctrico es una constante, entonces básicamente el flujo sería la proyección o simplemente el campo eléctrico producto punto, el vector normal por el área. Ahora, la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, esta puede ser cerrada o abierta, simplemente un flujo, pero en la ley de Gauss aquí es una superficie cerrada, este flujo es igual a la carga encerrada dentro de esa superficie dividido la permitividad del medio en el vacío. Esa permitividad tiene un valor de 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Bien, como primer problema, imaginémonos una superficie plana que tiene 0,4 metros de largo y 0,6 de ancho y está siendo atravesada por un campo eléctrico cuya magnitud es de 75 newton por unidad de Coulomb. Entonces me están pidiendo cuál es el flujo a través de esa área de 0,4 y 0,6 de dimensiones. Entonces tú dirías, como el campo es de naturaleza constante, por lo tanto, lo más viable es utilizar esta expresión. Por lo tanto, tú dirías que el flujo es igual al campo eléctrico producto punto la normal por el área. Ahora, vamos a desarrollar esto. Pero ¿dónde colocarías ahí el vector normal? Como ya dijimos, por convenio, el vector normal, y esta es la superficie, siempre va hacia afuera, no hacia adentro, no afuera de la superficie. Haz de cuenta que cómo se mueve aquí la superficie, mira, el vector normal siempre va así, hacia afuera. Por lo tanto, yo diría que el vector normal es un vector que viene aquí así, ¿ves? Entonces, lo que tienes que hacer es dibujar, por ejemplo, otra vez, simplemente nos colocamos así, aquí está el campo eléctrico, aquí viene el vector normal. Aunque tiene tamaño 1, lo pongo grande para visualización de estos vectores. Ahora, según la información que me dan, aquí hay 20 grados. Este flujo de campo eléctrico es igual a la magnitud del campo, a la magnitud del vector unitario, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. ¿Qué ángulo hay entre los dos? Entonces tú dices, entre normal y E está este ángulo. Puedo llamar teta si quieres. Por el área. Ahora resulta ser que aquí hay 90 grados. Por lo tanto, este ángulo teta debería de ser de 70 grados. Este flujo debe ser igual a la magnitud del campo, que vale 75 por 1 por el coseno de 70 grados por las dimensiones que serían 0.4 y 0.6 de esta área, y el resultado final me da entonces sería 75 70 coseno y esto me da 6.16 newton por unidad de Coulomb por metro cuadrado. Ahí tenemos entonces cuál es el flujo a través de esta área debido a este campo eléctrico.
Veamos otro problema. Problema 2. En la figura se observa una semiesfera de radio R, por la cual pasan líneas de campo eléctrico uniforme de magnitud E. ¿Cuál es el flujo en la semiesfera? En el siguiente problema tenemos una semiesfera en la cual está siendo atravesada por líneas de campo eléctrico de naturaleza constante. Entonces, nos están pidiendo cuál es el flujo a través de la semiesfera. La información que nos dan es el radio y la magnitud del campo simplemente como es. O sea, el radio de la semiesfera y la magnitud del campo. Nos piden entonces cuál es el flujo a través de esta superficie, de la semiesfera. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Te recuerdas que cuando estábamos hablando de que teníamos un cuerpo cualesquiera en el espacio y que por aquí había una fuente, una carga positiva, por ejemplo, y que aquí venían líneas de campo que atravesaban esta superficie, habíamos dicho que la parte de la mitad de la superficie, el flujo entra y de la otra mitad sale, de tal manera que el flujo neto total a través de toda la superficie es cero. Entonces hagámoslo así. Voy a colocar, llamémosle por ejemplo a esta semiesfera que está acá, solamente a ella, que tiene un área 1. Mientras que esta otra, que sería esta tapa de acá, sería un área 2. Resulta ser que en base a esto, ya que la fuente está externa a la superficie, puedo decir que el flujo en la cara 1, o sea, en la semiesfera, que es lo que estoy buscando, más el flujo en la superficie 2, tiene que ser igual a 0. Ahora, si te das cuenta, en la superficie 1 la situación es un poquito compleja, porque yo puedo imaginarme acá una pequeña superficie y dibujar un vector que sea normal a esa superficie. Y luego visualizar cómo va el campo eléctrico. Ahora imagínate hacerlo en toda esa superficie, no es tan simple. Como te digo, acá está esa semiesfera, el vector normal viene así, el campo eléctrico está entrando. Entonces, si te das cuenta, el vector normal está cambiando punto a punto. Mira, aquí está así, tiene esta forma, y así va cambiando el vector normal en cualquier punto. Entonces, el cálculo no es tan sencillo, pero en base a lo que acabo de decir, puedo poner acá que el flujo en la semiesfera, o sea, el 1, que es lo que llamamos acá el área de la semiesfera, es igual a menos el flujo 2. Pero el flujo 2 no es más que el círculo que tenemos ahí, donde el vector E viene en esta dirección y resulta ser que un vector normal también va en la misma dirección. Por lo tanto, el flujo en la región 2 sería el campo eléctrico, la magnitud del campo, lo pongámoslo así mejor. El campo eléctrico en magnitud, por el vector unitario en magnitud que es 1, por el coseno, te das cuenta van en la misma dirección, de 0 grados, por el área que sería pi r cuadrado. Por lo tanto, este flujo 2 simplemente es la magnitud del campo por pi r cuadrado. Por lo tanto, el flujo a través de la semiesfera no es más que menos E por pi r cuadrado. ¿Y el signo menos qué significa? Que está entrando a la superficie, no saliendo. Por aquí sale, por esta tapadera sale, ¿de acuerdo? Entrando acá y saliendo por aquí.
Veamos otro problema. Problema 3. Inciso A. Una carga puntual Q positiva se encuentra centrada dentro de un cubo. Encontrar el flujo de campo eléctrico neto a través de la superficie del cubo. Inciso B. Determine el flujo eléctrico por una de las caras del cubo, como se muestra en la figura. En el siguiente problema tenemos un cubo, como la superficie gaussiana, y centrado en este cubo hay una carga positiva más Q. Y nos están preguntando cuál es el flujo a través de esa superficie que es el cubo. Muy bien, tú dirías, el flujo es algo así. Ahora, como la superficie es cerrada, lo puedes considerar de esta manera, como una superficie, en este caso, la del cubo, cerrada, y lo que hay que hacer es trabajar con una integración de superficie, con una integral de este tipo. Pero no te vas a poner a pensar de que vas a venir y ponemos líneas de campo aquí así, etc. Y comenzamos a trabajar vectores normales y líneas de campo que van fluyendo por ahí. Por ejemplo, acá se carga una línea de campo, por acá sale el vector normal. Y obviamente tú dirías, bueno, el campo eléctrico, pues básicamente tiene una forma de este tipo. Se está variando en R. El vector normal, dependiendo si aquí va allá, tú dirías que podría ser el vector J. Y bueno, comenzarías a arreglar estos términos de aquí. ¿Quién es el vector E? O sea, el campo eléctrico. ¿Cómo es el vector normal? Etcétera. Comenzar a hacer una integración de superficie. Pero fíjate que te están preguntando, ¿cuál es el flujo a través de esa superficie? Bueno, entonces, ¿por qué no utilizar la ley de Gauss? Porque la ley de Gauss me dice que el flujo es igual a la carga encerrada dividido la permitividad del medio en el vacío. Así de simple. Y entonces, tú podrías decir que este flujo eléctrico, tú dices, ¿qué hay adentro? Hay una carga más Q. Entonces, más Q dividido epsilon 0. Y ahí tendrías entonces, básicamente, lo que es el flujo eléctrico. Si por alguna razón hubiese una carga, digámoslo así, menos Q por acá, otra carga más Q por acá, y te preguntan cuál es el flujo, ¿qué dice acá? La carga encerrada en la superficie, o sea, la carga que está dentro de la superficie. Entonces, estas cargas o cualquier tipo de carga que esté fuera de la superficie, estas no van involucradas aquí. Solo son aquellas cargas que están dentro de esa superficie. Entonces, simplemente sería más Q. Luego, en un problema de este tipo, te dicen que hay una carga más Q acá, situada, acabar en el centro, y entonces te piden cuál es el flujo a través de esa superficie. Entonces, míralo así. Aquí está la cara, ¿no? Si esto es un cuadrado del lado L y del lado L, como este que está acá, por ejemplo, entonces la solución es bien sencilla, porque este flujo que encontré acá, el flujo total es igual al flujo que pasa por esta cara, más el flujo que pasa por esta otra cara, luego por esta otra cara, luego por esta otra cara, luego por esta y luego por esta. O sea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Por lo tanto, si yo me pongo a pensar solamente en una cara, por ejemplo, esta que está aquí abajito o esta que está acá, o me imagino que esta que está acá y la carga allá en el centro, entonces básicamente el flujo total sería 6 veces el flujo en una cara. Y por lo tanto,
este flujo en una sola cara sería igual a 1/6 del flujo total. O sea, que este flujo en una de las caras es igual a 1/6 de este flujo total, pero el flujo total es la carga dividido la permitividad del medio del vacío. Ahí lo tienes entonces, en unidades newtons por unidad de Coulomb, metro cuadrado. Eso sería entonces el flujo solamente en una de las caras. Problema 4. Una carga puntual Q1 igual a más 4 nanocoulomb se localiza sobre el eje X, en X igual a 2 metros, y una segunda carga puntual Q2 igual a menos 6 nanocoulomb está en el eje Y, en Y igual a 1 metro. ¿Cuál es el flujo eléctrico? Considerando una superficie gaussiana como una esfera centrada en el origen de, inciso A, radio R igual a 0.5 metros, inciso B, R igual a 1.5 metros y, inciso C, R igual a 2.5 metros. En el siguiente problema tenemos en un sistema de referencia XY dos cargas, una Q1 situada a 2 metros sobre el eje de las X, que tiene una magnitud de 4 nanocoulomb y es positiva, y la otra situada en el eje de la Y a 1 metro, que tiene una magnitud de 6 nanocoulomb y es negativa. Nos están pidiendo cuál es el flujo eléctrico considerando una superficie gaussiana de una esfera que tenga un radio de 0.5 metros, un radio de 1.5 metros y de 2.5 metros con centro en el origen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, nos están pidiendo el flujo. Acá tenemos el flujo, pero no vamos a proceder a trabajar con una integración, primero por el hecho de que nos están dando la superficie y segundo, que el flujo no es más que la carga encerrada en esa superficie dividido la permitividad del medio en el vacío. Entonces, primer caso, 0.5 metros. Vamos a ver. Aquí estoy a 1 metro, más o menos aquí sería el 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Entonces comienzo a dibujar esa superficie gaussiana en forma de esfera, que tiene un radio de 0.5 metros. Pregunto, ¿qué carga encerrada hay en esta superficie gaussiana? Ninguna, ¿verdad? Por lo tanto, el flujo eléctrico para el inciso A es igual a 0 porque la carga encerrada en esta superficie es igual a 0. Ah, pero si tú me dices, ¿y qué pasa con esta carga? Bueno, está fuera de la superficie, esa no se considera. La ley dice la carga encerrada en esta superficie, aquí adentro. ¿Y qué pasa con esta otra? Tampoco, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está fuera de esta superficie. Veamos ahora qué pasa a 1.5 metros. 1.5 sería más o menos por acá, 1.5 por acá, 1.5 por acá, 1.5 por acá. Tenemos entonces una esfera. Acá tenemos la esferita. Y la estoy dibujando. Ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el flujo? Y ahora yo me hago la pregunta, ¿cuál es la carga encerrada en esta nueva superficie? Muy bien, entonces la Q1 no nada que ver, es la Q2 la que está encerrada ahí. Por lo tanto, en el inciso B, el flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada dividido la permitividad del medio en el vacío, pero esta carga encerrada no es más que la carga Q2. La carga Q2 vale menos 6 nanocoulomb, o sea, por 10 a la menos 9 coulomb, dividido 8.854 por 10 a la menos 12. Haciendo el cálculo, 6 exponente negativo, 8.85 exponente
El flujo eléctrico entonces para el inciso B sería de 677.7, lo voy a poner como un decimal. Y si no te acuerdas de las unidades, piensa, Newton por unidad de Coulomb por área. Newton por unidad de Coulomb por metro cuadrado. Y negativo. ¿Qué significa el negativo? Fíjate bien, la carga que está en esta superficie acá, Q2, es negativa. O sea que el flujo está entrando a la esfera. Bien, ahora en el inciso C, el flujo eléctrico para una superficie que tiene un radio de 2.5. Entonces pongamos acá 2.5 por aquí, más o menos por aquí 2.5, 2.5, 2.5, entonces me imagino básicamente una esfera así. Obviamente pues aquí estará la esfera. ¿Y qué carga encierra esta nueva superficie? Obviamente, si te das cuenta, acá está la Q2, encierra a la Q2 y encierra a la Q1. Por lo tanto, este flujo es igual a Q1 más Q2 dividido la permitividad del medio en el vacío. O sea, el flujo eléctrico es igual, la Q1 es 4 por 10 a la menos 9. La Q2 es negativa, o sea, más la otra carga, pero la carga es negativa. Entonces, pues le ponemos el signo menos, 6 por 10 a la menos 9, dividido 8.85, 10 a la menos 12. Esto nos da 4 exponente 9 negativo, 6 exponente 9 negativo, resto. Este flujo eléctrico es igual a menos 225.9 Newton por unidad de Coulomb por metro cuadrado. Si te das cuenta, el flujo ha disminuido por el efecto de esta carga positiva, pero siempre sigue siendo negativo, o sea que está entrando el campo eléctrico a través de esta nueva superficie. Ahí tenemos entonces el problema resuelto. Problema 5. La figura muestra las líneas de campo eléctrico correspondiente a dos cargas puntuales con una pequeña separación. ¿Cuál entre las siguientes opciones será la relación y los signos entre Q1 y Q2? Inciso A, más 2Q1 es igual a menos Q2. Inciso B, más 2Q1 es igual a más 3Q2. Inciso C, menos Q1 es igual a más Q2. Inciso D, más Q1 es igual a más Q2. Inciso E, más 3Q1 es igual a más 2Q2. En el siguiente problema nos brindan dos cargas, no nos dicen si ambas son positivas o negativas. La situación es que están ahí con líneas de campo y la pregunta que nos hacen es la relación entre las cargas es, y aquí nos brindan una serie de respuestas. Podrías poner una pausa y chequear ahí, preguntarte cuál de ellas es. Luego, en el inciso B, tenemos tres puntos, un punto A, un punto B y un punto C, y nos preguntan cuál de esos puntos la magnitud será mayor, o sea, la magnitud del campo será mayor. Bien, ¿cómo hacemos en este caso para averiguar esa relación entre las cargas? Entonces, mira, el flujo de campo eléctrico me lo puedo imaginar así. O sea, si te das cuenta, tenemos un área hipotética y habrá cierto número de líneas, y voy a proponer, así de simple, que ese flujo, el campo eléctrico, es proporcional al número de líneas. ¿De acuerdo? Ahora, para quitar esa proporcionalidad, simplemente voy a colocar que el flujo va a ser igual a una constante, cualesquiera, por el número de líneas. Entonces, aquí tengo una cantidad de número de líneas que obviamente producen un flujo.
Si me imagino una superficie gaussiana por acá, ¿verdad? Y un flujo neto a través de esta superficie. Entonces voy a poner que el flujo eléctrico debido a la primera carga va a ser igual a una constante por el número de líneas de esa primera carga. Y que el flujo eléctrico debido a la segunda carga va a ser igual a esta constante por el número de líneas que hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo. Ahora, esta constante, puedo dividir estas dos expresiones y entonces puedo decir que el flujo de campo eléctrico debido a la primera carga en relación al flujo eléctrico debido a la segunda no es más que el número de líneas debido a la primera dividido el número de líneas a la segunda. Ahora, como Gauss me dice, la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada dividido la permitividad del medio en el vacío, entonces voy a poner esto acá. En vez de poner esto, voy a poner la carga 1 dividido la permitividad del medio en el vacío, dividido la carga 2, dividido la permitividad del medio en el vacío, es igual al número de líneas de la primera dividido el número de líneas de la segunda. Se me cancela acá lo que es la parte esta de epsilon 0. Me queda que Q1 multiplicado por el número de líneas de 2 es igual a Q2 multiplicado por el número de líneas de 1, por ejemplo. Vamos a verlo. Ahora, otra cosa. Obviamente que hay un rechazo de líneas, quiere decir que las cargas son de igual signo. Tienen que ser ambas positivas o ambas negativas. Entonces, en las posibles respuestas, positiva, negativa, positiva, positiva, esta es una opción, positiva, positiva, esta no, positiva, 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 positiva. No veo ninguna negativa, negativa. Por lo tanto, las cargas deben ser, según las respuestas que aquí me dan, ambas tienen que ser positivas. Luego, vamos a ver, ¿cuál es el número de líneas de la carga 2? La carga 2 es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que sea 8 veces Q1 es igual. Y para el número 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 veces Q2. Por lo tanto, aquí podría sacar, dividir entre 4. Aquí sería que 2 veces Q1 positiva tiene que ser igual a 3 veces Q2 positiva también. Entonces, en base a lo que acabo de hacer, la relación debería ser esta. Que vamos a ver que sería 2 veces Q1 positiva. Vamos a ver, aquí hay 2 veces Q1 positiva. Aquí está esta 2 veces Q1 positiva. Tiene que ser igual a más 3 Q2. Básicamente. Entonces, acá tenemos la opción que nos interesa. Esta sería la respuesta correcta en base a esto.